Hola amigos, esta noche voy a platicar sobre la importancia de cómo entender la tasa de interés en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ustedes entienden de que la economía en el mundo, a menos que no sean de comunismo, funciona con capitalismo, ¿no? El capitalismo es lo que reina en la economía del mundo. Hay mucha crítica, ¿no? De que el capitalismo no funciona, pero tampoco el comunismo no funciona, ¿no? Entonces hay países donde optan una situación híbrida. El Estado impone con muchas regulaciones, pero al mismo tiempo adopta este modelo de economía libre, ¿no? El mercado libre. Pero ¿qué hace la tasa de interés? ¿Cómo la tasa de interés puede influir positiva o negativamente a la economía? Sobre todo aquí en Estados Unidos, donde la economía se basa básicamente en consumismo. Es el mercado más grande del consumismo, como ustedes saben, ¿no? Todo lo que se produce en China, todo lo que se produce en otros países de Asia, Vietnam, en Japón, en Corea del Sur, es aquí, llegan a parar. Todo lo que se produce en México, yo estoy aquí en México ahora, en el estado de Baja California del Sur, hay muchísimas maquiladoras. Ustedes saben que México depende mucho de la economía de Estados Unidos porque aquí se produce y se lo vende allá principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la función de la tasa de interés a la economía del capitalismo? Es fácil. Si usted entiende la ley de oferta y demanda, de eso se trata. Si hay mucha oferta y hay poca demanda, el precio empieza a bajar porque los productores tienen que vender, para venderlo empieza a bajar el precio. Entonces lo que no baja el precio no vende. Obviamente los consumidores no son tontos, investigan, ¿no? Varias múltiples opciones sobre el mismo producto, sobre la misma calidad. Sin embargo, pues obviamente el consumidor se inclina a tomar la decisión de hacer compras por los productos más baratos, si es de la misma calidad y si es el mismo producto. Entonces, así funciona. Sin embargo, si hay mucha oferta y hay poca demanda, pues pasa al revés. Aquí sí, los productores que producen estos productos de alta demanda, los consumidores van a querer pagar cualquier precio para adquirir lo que están queriendo tener. Entonces, si usted entiende esta ley de oferta y demanda, porque casi la mayoría del mundo funciona con este modelo de capitalismo, su mercado, el mercado libre. El mercado libre que se basa por la ley de oferta y demanda. Entonces la tasa de interés, ¿por qué es tan importante entender para saber cómo funciona este modelo de mercado libre? Ahora, independientemente del capitalismo, tenemos una regulación en todos los países, una institución del gobierno que se llama Banco Central o Banco Federal. El Banco Federal lo que hace, básicamente su función principal es vigilar cómo está la tasa de inflación de su mercado. Si la tasa de inflación está subiendo más de lo que ellos fijan como un estándar, porque aquí en Estados Unidos permite tener una inflación máximo de 3% al año. Quiere decir que más o menos la gente que tiene opción de invertir su dinero en bonos gubernamentales, treasury, aquí lo llaman así, o bond, pues tiene más o menos un 2.5, 2.6% de tasa de interés. Ustedes prestando ese dinero a los corporativos, al gobierno, obtiene a cambio la garantía de su principal, de su dinero, aparte cobran intereses en determinado plazo. Más o menos es para igualar con la tasa de inflación para que su valor, el valor de su capital, sea igual en un año, en 5 años, en 10 años. Entonces
tasa de interés y la tasa de inflación va de la mano. Ahora le explico por qué. Porque si la tasa de interés definida por Banco Federal está muy baja, inclusive hace casi 10 años nosotros tuvimos en Estados Unidos una crisis financiera muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes que tuvimos el subprime mortgage? Que los bancos tenían muchos problemas con deudas malas y la gente empezaron a perder las casas porque pues había un despido masivo en ese tiempo. Era un círculo vicioso, ¿no? Entre los bancos, bienes raíces, constructores, negocios inmobiliarios, todo en conjunto. La gente que podían obtener fácilmente el crédito hipotecario, invertían en propiedades de inversión, compraba propiedades, 2, 3 casas o inclusive de más, porque era fácil. Los bancos emitían el préstamo sin ni siquiera verificar tu credibilidad financiera, o inclusive adulteraban la información los bancos. Eran responsables en ese tiempo ellos también, ¿no? Y para emitir un préstamo y cobrarte una comisión tremenda, ¿no? Un por ciento, 2% sobre $1 millón, ya estamos hablando de un monto significativo por cada préstamo emitido. Entonces se hizo un caos en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los bancos se cerraban, porque pues, se declaraban bancarrotas por situaciones de que no tenían liquidez, porque todo el mundo perdía la casa y el banco se quedaba con un inventario alto de casas o edificios o centros comerciales, y los bancos, para tener la liquidez, tenían que vender esas propiedades. Entonces, cuando los bancos lanzaron todo el inventario en el mercado, la ley de oferta, ¿no? Había mucha oferta de casas o bienes raíces y poca demanda, porque la gente pues ya sabía, ¿no? De que esta situación se va a explotar, y entonces esperaron o simplemente dejaron de invertir, y así se explotó la burbuja inmobiliaria. Entonces muchos bancos tuvieron que cerrar porque tenía que vender todos los valores al precio de tiki-taka, rápido, para obtener una cierta liquidez. Y cuando vienen en grupo de ahorristas para pedir su ahorro, pues tenía que darle en el mismo instante. De lo contrario se declara bancarrota porque no tiene liquidez. Entonces, mucho banco, como más de 500 bancos, grandes, pequeños, medianos, se acuerdan de Bear Stearns, el banco Washington Mutual, Wachovia, o banco, el más grande que ha dado el punto de quiebre fue Lehman Brothers. Entonces, toda esta situación de la tasa de interés tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, cuando estaba muy bajo, la gente accedía fácilmente al crédito, pero ahí el problema es que no había una buena regulación de parte del gobierno. Entonces los bancos abusaban para emitir simplemente los préstamos y obtener lo que es la comisión. Entonces pues se decían que le emitían las instituciones financieras hasta las mascotas, hasta tu perro le daba un préstamo hipotecario. Eso no puede ser, ¿no? Pero sí, en algunas situaciones sí ha pasado. Entonces, la tasa de interés, cuando es baja, la gente pues accede porque es un dinero barato, o sea, un dinero regalado inclusive. Porque nosotros tuvimos la época donde en 2009, 2010, la tasa de interés ha bajado drásticamente hasta 0%. Eso fue la decisión de Banco Federal. Y luego empezó a subir. Cuando vio que la economía ya estaba repuntando a una recuperación, después de 2010, de 2009, 2010, empezó a repuntar la economía hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues, el Banco Federal empezó a imprimir muchos billetes verdes y empezó a meter billones de dólares, lo llaman quantitative easing, facilidad cuantitativa de billete de mercado. Entonces empezó a meter mucha liquidez para que los bancos no se quebraran. Inclusive ha estado bajando la tasa de interés hasta 0%. Fácilmente los individuos que tenían buen crédito, más crédito todavía, la facilidad, ¿no? Y igual las empresas podían obtener fácilmente un crédito
sin pagar intereses. Entonces imagínense la burbuja que puede crear, ¿no? Entonces en ese tiempo se dio esa situación y actualmente la economía se dice, según los analistas y los profesionales financieros, profesionistas financieros, ven que la economía ya ha recuperado y es el momento de que ya es hora de subir la tasa de interés para bajar un poco la burbuja o para dejar de que la economía dependa de la tasa de interés baja, con el miedo de que va a subir el costo de vida drásticamente. De hecho, actualmente en algunas ciudades como LA o como San Francisco o San Diego o New York City, algunas ciudades grandes en Estados Unidos, sí ha visto un rebote del valor inmobiliario, hasta inclusive ha recuperado de lo que se ha perdido en 2008-2009. Y eso se debe a que pues, ha habido dinero fácil. Todo el mundo podía obtener crédito y comprar casa nuevamente. Entonces eso hizo que la oferta de la demanda se subiera drásticamente. Obviamente la oferta no era lo suficiente como para seguir la demanda. Entonces el precio se fue disparando para arriba. Pues eso lo llamamos como burbuja, ¿no? Y igual, no solamente en bienes raíces, en todas las clases de patrimonio, en todas las clases de inversiones, acciones, bolsa de valores, en pintura, inclusive autos clásicos o materias primas, en mucha clase de patrimonio. Entonces, la razón por la que Banco Federal desde el año pasado empezó a subir la tasa de interés drásticamente, bueno, desde hace 2 años empezó a subir la tasa de interés, es porque ya para que la economía no dependa de tasa de interés baja del gobierno, sino ellos ven que la economía ya es autosostenible, autosustentable, que no necesitaba la inyección o el apoyo financiero del gobierno. De hecho, sabemos que en 2012, no, 2009, en marzo, cuando se quebró el Lehman Brothers, el Estados Unidos, el gobierno empezó a entrar fuertemente para salvar el sistema financiero. Ustedes saben eso. Entonces, la tasa de interés actualmente, bueno, según el Jerome Powell, en la junta pasada en diciembre, dijo claramente que la economía de Estados Unidos ahora está ya a un nivel sostenible, que ya no necesita el apoyo de Banco Federal, por ende ha estado subiendo la tasa de interés y ahora está alrededor de 3% casi. Entonces esto hace que la gente que antes invertían en bienes raíces ya no invierten tanto, entonces no hay muchos compradores porque no quieren pagar mucho dinero en intereses. Si antes yo podía conseguir un préstamo a 2% y ahora tengo que pagar 5% al año. Y eso pues es mucha diferencia, mucho dinero. Ustedes saben, sobre $1 millón, un 5%, en lugar de 2%, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Es mucha diferencia. Entonces la gente deja de invertir, obviamente empieza a explotar esa burbuja porque hay muchos vendedores que quieren vender las propiedades, pero no se va a vender. Entonces, si realmente quiere vender, pues hay que bajar, ¿no? Lo mismo pasa con acciones. Ahora no están entrando mucho dineros de leverage, aquí lo llaman leverage, el dinero ajeno, y lo consigue como préstamo a una tasa muy baja de interés y luego lo metes en inversiones de riesgo, como en acciones. Y entonces, pues su idea es el recuperar, o sea, el apreciar su inversión a corto plazo y venderlo y pues la ganancia quedarse y el resto devolver a la institución que prestó ese dinero, ¿no? Entonces, eso se llama leverage. Pero eso dejó de funcionar porque también, como la tasa de interés ha estado subiendo, pues tiene que pagar más intereses, ¿no? Entonces, ahora se están quebrando la economía y por ende, pues el consumismo también se ha visto que está poniendo, más todavía con el tema de la administración de Donald Trump,
la guerra de comercio es algo muy preocupante, porque desde el año pasado, pues ya ahora está dando resultado el efecto de Trump, que en China ya se ve las señales de recesión económica. El GDP, que estaba a 6.5% al año en China, ahora se dice que vamos a ver a una tasa de crecimiento menos de 5%. Y eso es muy preocupante, porque una diferencia entre 6.5 y bajar a 5% de la tasa de crecimiento es una tremenda diferencia. Y el día de ayer, por eso la compañía como Apple, el Tim Cook, que es el presidente, el CEO actual de esa compañía, anunció públicamente de que el pronóstico de venta el último cuatrimestre del año 2018 se va a reajustar, reduciendo casi un 10 o 15% de ventas debido a la recesión económica en China. Y los consumidores chinos ya no están comprando iPhone. No solamente iPhone, sino la compañía Ford, que venden autos, el pickup truck, camioneta grande, el 4x4, el General Motors, también lo mismo. Han estado haciendo un reajuste del pronóstico de su negocio debido a esta situación de la guerra de comercio. No solo China va a pagar el precio caro, sino también Estados Unidos. Nosotros los consumidores que tal vez tengamos que pagar un 25% de más por el tarifazo de los productos hechos en China. Y esa manufactura que estaba dando en China no se puede hacer aquí en Estados Unidos porque no sería del mismo costo. La mano de obra estamos hablando de 6-7 veces más caros en Estados Unidos que en China. Entonces, esa es la diferencia. Y sobre todo el día de hoy, lo más importante que ustedes deben de entender la influencia, la función de la tasa de interés con la inflación, con la tasa de interés definido por el Banco Federal. Que las dos cosas van de la mano, entendiendo la ley de oferta y demanda. El precio sube, el precio baja, dependiendo cómo esté haciendo el trabajo de Banco Federal con la tasa de interés. Y ahora, yo creo que en siguiente junta, el presidente actual, Jerome Powell, va a anunciar otra vez públicamente de que ya no va a subir. De hecho, año pasado decía que iba a subir 4 veces en 2019, a mediados del año. Y luego en diciembre dijo que máximo iba a subir como 2 veces. Pero yo creo que como la situación económica ha estado cambiando drásticamente, de mal en peor, y la economía está cayendo, derrumbando, la bolsa de valores en el mundo está cayendo drásticamente, pues es un reflejo muy claro de lo que se va a prever de ahora en 6 meses a un año. Entonces, la decisión del Banco Federal va a ser muy diferente. Va a decir, tal vez ya no va a subir la tasa de interés, o inclusive en siguiente junta va a decir, viendo la situación como está, inclusive va a bajar nuevamente la tasa de interés para que pueda inyectar más liquidez en el mercado y que los consumidores puedan obtener fácilmente el crédito y empezar a comprar o invertir y así impulsar la economía de consumismo. Este es el punto de hoy y espero que le haya gustado mi comentario. Me gustaría que dé suscripción a mi canal porque voy a seguir subiendo videos importantes para que ustedes tengan una mejor educación financiera para su futuro. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bye.